Bueno, hermanos, en los últimos domingos hemos estado aprendiendo acerca de esta carta. Hemos visto cómo Pablo, por medio de estas instrucciones claras que le da a Timoteo, es que nosotros aprendemos cómo una iglesia sana debe conducirse, cómo una iglesia sana puede verse a los ojos de los gentiles, a los ojos de aquellos que todavía no han puesto su fe y a los ojos de nuestro Dios. Y asimismo aprendimos cómo un buen siervo de Jesucristo debe enseñar todo el consejo de Dios. Después de haber escudriñado por varios domingos, viendo versículo por versículo, podemos decir que ahora sabemos que es la responsabilidad de todos los creyentes, incluyendo a aquellos que predican, como en este caso en mi persona, nutrirse de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Es la responsabilidad de cada uno. No solo en el momento de creer o en el momento de haber sido reconciliado y rescatado por el Señor, sino nutrirse de las palabras, de la buena doctrina todos los días. Pues todos los días el enemigo atenta contra los creyentes. Todos los días, como dice el Señor, los días en los que vivimos son malos. Y todos los días surgen falsas enseñanzas, falsos maestros, y que con su astucia buscan arrastrar a los creyentes al error. Es por eso que por esta razón un cristiano debe estar nutrido de la sana doctrina. Debe estar ahí constantemente meditando, escudriñando las Escrituras, y con la ayuda del Espíritu Santo podrá ser transformado y podrá abandonar sus antiguos hábitos pecaminosos. Es fundamental, mis hermanos, para todo creyente crecer en fe y en su relación con Dios. De no ser así, corre, como dice Pablo, el peligro de caer en la apostasía, que es el abandono de la verdad, que a su vez es el abandonar a Dios. Y dando así la evidencia de que nunca fue un creyente verdadero. Por esto es que Pablo dice a la iglesia de Éfeso y a Timoteo que no deben prestar atención, no deben darle oído a las mentiras que vienen disfrazadas de verdad. Los que hemos escuchado la verdad del Evangelio y la hemos abrazado en fe, debemos desechar las fábulas profanas y de viejas, dice Pablo. ¿Por qué debemos desecharlas? Porque solamente nos roban nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, y lo que produce en nosotros es dejar que nosotros dejemos de ver o descansar en el único y suficiente Salvador. No tiene ningún beneficio que nosotros le ocupemos tiempo a las fábulas profanas. En cambio, debemos usar todas nuestras energías, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, para ejercitarnos para la piedad. Eso es lo que más nos conviene y es lo que hará visible incluso en nuestras vidas la sana doctrina que decimos tener y creer. Pues como decía un hermano, la piedad es devoción en acción. Entonces, si nosotros nos ejercitamos para la piedad, como decía el domingo pasado, eso hará visible nuestra vida cristiana, esa vida que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros, pero nosotros debemos disciplinarnos para la piedad. El disciplinarse es como ir al gimnasio espiritual. Es beneficioso para esta vida y para la venidera, pero no fue, no es y no será fácil. Requiere de mucho esfuerzo, pero como dijo el rey David en su ocasión, no le demos a Dios nada que no nos cueste. Aparte, si bien podemos esforzarnos y darle al Señor nuestros esfuerzos, aparte vale la pena, porque la gloria que nos espera, esa recompensa es mucho mayor que los padecimientos que podamos pasar nosotros en esta tierra. Y por esto podemos concluir que perder todo para ganar a Cristo es mejor, es ganancia.
Ahora, ¿por qué digo que un buen siervo o una iglesia sana deben nutrirse? Deben desechar las fábulas y deben buscar otra cosa mejor como la piedad. Puede que no te guste que te digan lo que tenés que hacer, porque a veces estas imposiciones o estos mandatos de deben vivir, deben hacer todas estas cosas, muchas veces nos resuenan en el oído y no nos gusta escuchar tanto lo que debemos hacer. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, si realmente hemos creído en Cristo, esto no es una opción para nosotros, no es una opción para vos, mi hermano. Pues tu vida debe estar siendo guiada por la palabra de Dios. Es por eso que digo que no hay una opción para nosotros. Esto es para nosotros una orden, es un mandato de nuestro Señor y de nuestro Rey al que nosotros decimos estar siguiendo. Su mandato. Por eso Pablo en el versículo 11 dice, esto manda y enseña. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ordena a los hermanos que obedezcan la buena doctrina que estás enseñando. Mándales, ordénales. Esto manda, es un imperativo, es un mandato. No de Pablo ni de Timoteo, sino de nuestro Dios. Por eso es que Pablo decía que esto eran palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos, porque eran palabras salidas, dictadas por el mismo Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo, con toda la autoridad apostólica, ahora ¿qué va a hacer? Respaldar a Timoteo como su colaborador en el Evangelio, dándole la autoridad para mandar a los hermanos en Éfeso a que vivan a la luz del Evangelio con sus vidas piadosas. Pablo le está dando la autoridad, por eso Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Y alguno podrá saltar y decir, hermano Alejandro, ¿cómo puede ser que Timoteo sea la autoridad en la iglesia? Porque yo, según sé bíblicamente, la autoridad en la iglesia, la máxima autoridad es Cristo. Y no voy a negarlo. Es verdad, Cristo es la máxima autoridad. Él es la cabeza de la iglesia. Pero mi hermano, este hombre, este Cristo, este que vino y estableció su reino en la tierra, con toda su autoridad, ha establecido a pastores para apacentar su iglesia. Mi hermano, mi hermana, puede ser que te cueste aceptarlo, pero las verdades bíblicas dicen que Cristo cuida, guía, alimenta y supervisa su iglesia por medio de los pastores, así como Timoteo, en el caso del que estamos estudiando. Timoteo estaba investido de autoridad para poder guiar y apacentar la grey en Éfeso. Ahora bien, puedo entender que nuestras mentes se resistan a someterse a la autoridad. Eso está en nosotros, esto está en nuestra carne. Y en todos los ámbitos, pregunten, por ejemplo, a sus hijos, a los niños, a las niñas, a los jovencitos y jovencitas, ¿qué tan fácil es para ellos someterse a la autoridad de sus padres? Pregúntenles. Vean si ellos fácilmente hacen la voluntad de Dios, porque Dios les dice que deben someterse a sus padres, deben honrar a sus padres. Pregúntenles qué tan fácil es para ellos. Pregunten a las hermanas casadas lo fácil que es someterse a sus esposos. Pregunten a los hombres casados cuánto les cuesta someter sus vidas y sus decisiones a la cabeza que es Cristo. Y para alimentar aún más la carne, están aquellos que abusan la autoridad. Abusan de su autoridad, tanto en los hogares como en las iglesias. Y lo más triste, que en nuestra sociedad muchas congregaciones y muchas familias
que dicen ser cristianas carecen de ejemplos. Si bien nuestra carne se resiste a las autoridades impuestas por Dios, tanto en la iglesia como en los hogares o en cualquier ámbito, los malos ejemplos, las malas experiencias aumentan aún nuestro pretexto para no hacerlo. Y la falta de ejemplos hacen aún mayor nuestra decisión. Es por eso que he titulado el sermón o la predicación de este día, la exposición de este día, un modelo para los creyentes. Lo que vamos a estudiar nosotros va a sacar nuestras excusas para no someternos. El Señor nos dice debemos someternos, debemos estar bajo autoridad, pero la sociedad, el mundo, las congregaciones, las malas experiencias nos han dado armas, nos han dado motivos de no hacerlo. Pero no debe ser así. Un modelo para los creyentes. Versículo 12 del capítulo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Esta palabra en poco es la palabra griega katafroneo, que significa pensar pensar por debajo de, o estar en contra de, o simplemente puede también traducirse menospreciar. Timoteo, que nadie te menosprecie. Timoteo, que nadie piense como te tenga por debajo. Y para entender este contexto, estas palabras, debemos recordar que esta carta debía ser leída públicamente en la iglesia de Éfeso. O sea que en la congregación, entre sus oyentes, habrían personas que menospreciarían al joven Timoteo, como por ejemplo los falsos maestros. Esta carta debía ser leída en Éfeso. Y los falsos maestros estaban ahí. Estos eran posiblemente mayores que Timoteo, mayores en edad que Timoteo. Y eran personas influyentes y con más tiempo en la congregación, pues tenían incluso la tarea de la enseñanza en la iglesia, por eso que se les dice falsos maestros. Ellos enseñaban en la iglesia. O sea que de alguna manera ellos llegaron a una posición de enseñanza porque tenían de alguna manera influencia entre los hermanos. Pero a ninguno de ellos le gustaría recibir instrucciones, enseñanzas o preceptos de un jovencito, de un joven. Pero Timoteo debía mandar a estos a que no enseñen diferente doctrina. Eso es lo que le dice Pablo en el capítulo 1. Para eso Pablo le había dejado, manda a estos hombres que no enseñen falsas doctrinas, diferente doctrina. Pero también entre sus oyentes habrían personas que se negarían a escucharlo, pues sus enseñanzas iban a ir en contra de sus propios intereses, como por ejemplo las mujeres, que querían tomar el lugar de enseñanza en la congregación por el simple descuido de los varones que seguían las falsas enseñanzas, esas fábulas de estos falsos, en vez de estarse ocupando de la enseñanza en la iglesia. Entonces, sus receptores podían ser hostiles. Aparte de eso, Pablo sabía que esto no iba a ser fácil para Timoteo. Y Pablo conocía bien a Timoteo, conocía la personalidad de Timoteo. Es por eso que Pablo aprovecha esta parte de la carta para poner a Timoteo como su representante. Es como decir, Timoteo está en este lugar como si fuera yo, para que nadie lo menosprecie, ninguno tenga en poco tu juventud. Pues en el pensamiento común, tanto en ese tiempo como en el nuestro, a veces es el común pensamiento. A mayor edad, mayor sabiduría, mayor madurez. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nunca Dios se ha limitado a la edad de las personas o a la sabiduría o a la rudeza de las personas.
Cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo estaría más o menos cerca de cumplir los 40 años, según los estudiosos. Y aparece, Pablo dice, no, ninguno tenga en poco tu juventud. Bah, joven, 40 años, ya estás viejo, Timoteo. Pero en el concepto, el de la época, joven era considerado aquellos que estuvieran entre menos de los 40 años. O sea, que el límite eran los 40 años. De allí pasaban a otro ámbito como ancianos. Pero antes de los 40 eran considerados como jóvenes. Por otra parte, por los relatos que nosotros tenemos de las cartas, podemos saber que Timoteo no era una persona de un carácter fuerte, no era una persona y como por ahí el apóstol Pablo mismo con mucha autoridad, en muchas de sus cartas él habla, esto mando, esto ejecuto, pero Timoteo no tenía ese carácter. Y a veces la sociedad, la cultura espera de un líder, de una iglesia, de un líder, espera que tenga un carácter fuerte, un carácter autoritario. Pero ese no es el modelo bíblico. Timoteo, por otras partes, en sus debilidades era fácil de desanimarse e incluso de enfermarse. En el capítulo 5 de esta misma carta, en el versículo 23, dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es por eso que por su personalidad Pablo constantemente debía estar animando a Timoteo. En 1 de Corintios, capítulo 16, en el versículo 10 que leímos la semana pasada, incluso hace mención de Timoteo y nos muestra un poco la necesidad que tenía del respaldo de Pablo. En el versículo 10 y 11 dice: y si llega Timoteo, este mismo que estamos escudriñando, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, otra vez, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Que nadie le tenga en poco. Evidentemente, por los relatos podemos ver que Timoteo, por su personalidad, parecía ser no tan extrovertido o no tan autoritario o no con un carácter fuerte. Y entonces constantemente necesitaba el respaldo de Pablo. Entonces la cultura a veces piensa de una forma. Nuestros pensamientos son formados y pensamos que un líder de una iglesia debe ser de esta forma. Pero independientemente al pensamiento común o a la cultura, si Dios decide usar a una persona, Él le dará la capacidad, sin importar la edad, sin importar sus debilidades o sus constantes enfermedades. Dios le dará las herramientas para ser un líder, para ser un pastor, como lo dijo a Timoteo. Él le dará las herramientas, como por ejemplo lo que vamos a entender hoy, que es el ejemplo. El ejemplo es una herramienta valiosa para respaldar el liderazgo. Versículo 12 dice ahí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo. Cualquiera podría pensar: Timoteo, no te dejes sobrepasar, que nadie te menosprecie, entonces debes tener actitud para que nadie te pase por encima. No. Hay quienes imponen su autoridad. Hay quienes, para no ser movidos, y piensan y se ponen firmes: acá mando yo. Acá se hace lo que el pastor dice, y si no les gusta, ahí está la puerta. Nadie puede ir en contra del ungido de Dios. Imponen autoridad. Timoteo no debía dejar que lo menospreciaran por ser joven, pero tampoco debía imponer su autoridad.
sino que más bien debía ganarse el respeto, el amor de los hermanos. Lo que le faltaba en edad debía suplirlo con su vida. ¿Cómo? Siendo ejemplo. Y esa palabra que dice ahí, sé ejemplo, es la palabra griega tupos. Denota en primer lugar un golpe. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Así como un golpe, por ejemplo, uno que se da un golpe en el brazo o en la cara, le llega a quedar una marca. Entonces, así como un golpe puede dejar una marca, así debe un creyente o el predicador dejar una marca en aquellos que lo ven. Deben ver en él un ejemplo a seguir. Debe dejar en las mentes, en los ojos, una marca. Debe ser un ejemplo, un modelo para los demás. Pero no lo debía hacer con la fuerza. Por eso que también el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 1 al 3, dice con respecto a esto: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, no imponiendo fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y el versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Otra vez, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, como cualquiera que estaba en un lugar que Dios lo había preparado, debía ser ejemplo para la grey. Se dan cuenta que es totalmente contrario a lo que hoy en día están en los pensamientos de en muchos lugares. Timoteo, prácticamente Pablo en estos días podría decir: Timoteo, para que te respeten, para que no subestimen tu autoridad, debes presentar tus logros, debes poner tus títulos de enfrente de ellos. Y si tienes estudios teológicos, mejor. Y si has estudiado en seminarios, mucho mejor. Eso sí te dará un respaldo, ese respaldo que necesitas para que los hermanos te respeten. ¿Eso es lo que Pablo le pide a Timoteo? Evidentemente no. Los tiempos han cambiado, pero nosotros debemos guiarnos por la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo, sé una figura, sé un modelo a los hermanos. Eso es mejor que estar imponiendo autoridad. El puritano Thomas Brooks dijo, hablando acerca de esto: el ejemplo es la retórica más elocuente. O sea, que el ejemplo habla mejor. Y es por eso que ahora Pablo le va a dar esas pautas de ejemplo. Sé ejemplo, sí, pero ¿en qué tengo que ser ejemplo? ¿Cómo puedo yo ganarme el respeto de los hermanos? Timoteo, para vos ser ejemplo debes ser un modelo para los creyentes. ¿En qué? Dice ahí Pablo: en palabra. Sé un modelo para los creyentes en palabra. El primer punto que Pablo le presenta. En esta parte no se está refiriendo en cuanto a la forma de predicar la palabra de Dios. Más bien está apuntando a que Timoteo sea un modelo para los creyentes en sus pláticas, en su manera de hablar fuera del púlpito. Las conversaciones de los falsos en ese contexto no edificaban a nadie, ni en la congregación ni fuera de la congregación. Es por eso que los creyentes necesitaban y necesitamos modelos que reflejen una buena conversación.
En Efesios capítulo 4, versículo 29, el mismo apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que sus conversaciones deben ser con gracia y deben ser con la necesidad de edificar. En nuestro contexto no es tan diferente al contexto que ellos vivían. Dice ahí, no, que no salga ninguna palabra corrompida de su boca, le dice Pablo a los cristianos. En nuestra época muchos creyentes, incluso muchos pastores, han caído en la mentira de la cultura. En nuestra cultura, donde las malas palabras es el común corriente de la sociedad. Conversaciones de doble sentido es también común en nuestros días. Y lamentablemente para muchos cristianos, o para muchos que dicen ser cristianos, eso no tiene nada de malo, son solamente chistes. Y con esto estoy diciendo que vayamos por el mundo con las caras serias, sin hablar nada, que vivamos con el tapabocas hasta que nos muramos. No. Lo que estoy diciendo es que los pastores deben ser un modelo en sus conversaciones, en esas conversaciones sanas que edifican a los demás. Deben evitar las conversaciones pecaminosas. Porque allá afuera, en nuestra relación con los demás, en las conversaciones con los incrédulos, muchas veces está la tentación de sumarse a las conversaciones que no edifican. Por eso es que Timoteo debía ser un modelo a seguir. Debía guardarse de esas prácticas que no edificaban. Porque también la práctica, el hablar, da evidencias de muchas cosas. En Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un siervo de Jesucristo no solo debe cuidar sus conversaciones, sino también debe aprender a callar para no pecar. Debe tener un autocontrol de sus conversaciones, de su boca. ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos como creyentes? Como dije, debemos cuidarnos en nuestras conversaciones y debemos aprender a callar para no pecar. Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas en el que refrena sus labios es prudente. Entonces aquellos que están en autoridad deben ganarse el respeto, no solo siendo un modelo en sus conversaciones, sino también Pablo presenta una segunda alternativa, ser un modelo para los creyentes en conducta. Esa palabra conducta puede traducirse también como deben ser ejemplos, deben ser modelos en su manera de vivir, en su comportamiento. No solamente en la iglesia, porque en la iglesia, mis hermanos, sáquense esa careta, sáquense esos lentes que a veces nos engañamos. En la congregación, entre los hermanos, es fácil comportarse bien. Es fácil tener una vida piadosa entre los hermanos. Si las conversaciones es fuera del púlpito, también el comportamiento tiene que ser diferente, tanto entre los hermanos como con los de afuera. Deben ser ejemplos, deben ser modelo a los creyentes en su conducta, en su manera de vivir. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, cristianos, ustedes tienen una vida pasada, una forma de vivir, una manera de vivir, una conducta, un comportamiento pasado. En cuanto a eso, en cuanto a cómo vivían antes de creer en el Evangelio, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Es una vieja manera de vivir, una pasada manera de vivir. Sus comportamientos deben ser
diferentes. Y cuando meditaba en esto, el Señor me traía a la mente un recuerdo en una conversación con un compañero de trabajo, yo hablándole del Evangelio, tratando de animarle a que él pueda abrazar el diseño de Dios, la iglesia. Él me contaba confundido una situación que él había vivido con los líderes de la iglesia en el cual él se congregaba. Obviamente él no se congregaba más. Pero en su momento él me contaba que habían dos con los cuales él estaba constantemente en comunión. Eran dos líderes de la congregación. Estos dos líderes lo invitan a este compañero de trabajo a ir a una conferencia, a un lugar. Y dice que ellos parecían tan espirituales en la iglesia y tan espirituales en la conferencia, pero que cuando volvían de ese evento, dice que llegan a una ciudad y ven un casino y le dicen que si lo podían esperar. Él se quedó esperando en el auto mientras estos dos se metieron a jugar en el casino. Y obviamente, todo lo que después puedan decir, aconsejar o enseñar estos hombres, ya perdería la autoridad, la credibilidad para este hombre. Y así lo fue. Las personas, mis hermanos, las personas tienden a imitar la conducta, la forma de vivir de sus líderes. Hasta posiblemente olviden sus enseñanzas porque no ven el ejemplo de lo que enseñan. Y es más fácil imitar, repetir, porque se llenan de excusas cuando ven que sus ejemplos, que aquellos que deben dar ejemplo no lo están haciendo. Es por eso que los líderes en la iglesia, y así también todos los creyentes, debemos esforzarnos para ser ejemplo en nuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, en vuestra conducta, es la misma palabra. Capítulo 2 de la misma carta, versículo 11 y 12 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mantengan vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y Pablo sigue agregando, como tercer punto, dice que deben ser un modelo para los creyentes en amor. Esa palabra amor en el griego es ágape. Y tristemente, en el mundo en el que vivimos, este mundo nos ha mostrado un modelo de amor antibíblico. El amor que el mundo nos vende y que muchos compramos, ¿saben lo que dice? Googleen si quieren. Amor es un sentimiento de vivo afecto, intensa atracción emocional y sexual e inclinación hacia una persona. Ese es el amor, que simplemente se basan en afectos, en sentimientos, en atracciones. Eso es lo que nos han vendido y muchos pensamos que eso es amor. Pero en el cristianismo necesitamos modelos de ágape. ¿Qué es el amor ágape? Ese ágape, el ágape bíblico o el amor bíblico dice que implica un sacrificio en el servicio a favor de otros sin importar cómo se siente o cómo se sienta.
El amor bíblico implica un sacrificio, un servicio a favor de otros. Por eso es que el apóstol Juan escribe de esta forma en el capítulo 15, versículo 13, relatando las palabras de Jesús, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Implica un sacrificio, un servicio por otros. Jesús mostró su amor para con nosotros y Él poniendo en sacrificio su propia vida. Y yo pensaba, mis hermanos, que solo Jesús podía amarnos de esta forma, pero estaba equivocado. Él dice que así como Él nos amó, podemos también nosotros amarnos los unos a los otros, porque el amor de Dios, el ágape de Dios, ha sido derramado en vuestros corazones. ¿O no dice eso la Biblia? Y entonces, ¿por qué decimos, no, yo no voy a poder amar como Cristo amó? No, sí lo podemos hacer porque Él se ha derramado, Él nos ha dado de su Espíritu, Él nos va a capacitar para hacerlo. Es por eso que en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: amados, creyentes, cristianos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, todas estas palabras de amor es ágape, agapao. Este es el amor ágape. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Dices ser creyente? ¿Dices ser hijo de Dios? ¿Dices que has nacido de nuevo? Entonces el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Entonces dice ahí: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Versículo 11. Amados, cristianos, creyentes, si Dios nos ha amado así, con ese amor ágape, con ese amor sacrificial, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos, es un mandato. Ahora, si los discípulos aprendieron a mostrar el ágape, el amor sacrificial a sus hermanos, también el Señor nos ayudará a hacerlo en nuestro tiempo, mis hermanos, porque ese es el mismo Dios, el mismo Cristo y el mismo Espíritu que operaba en ese tiempo, es el que opera en nuestros días. Y si fuera imposible, no digan que es imposible, porque lo que es imposible para los hombres, Dios lo hace posible. Y Dios no nos hubiese mandado a hacerlo, si no lo podríamos hacer. Lo que nos cuesta es practicarlo. Escuchen lo que dice en Colosenses el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 24. Cómo estos aprendieron, mis hermanos, a mostrar el ágape de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él estaba padeciendo por los hermanos, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Él estaba afligido, estaba sufriendo aflicciones. ¿Por quién? Por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que de la misma forma, con el amor que amó Cristo a su iglesia y se entregó por ella, así también ahora el apóstol Pablo estaba entregando su vida, estaba sufriendo aflicciones, estaba padeciendo cosas por amor al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amor, mis hermanos, es sacrificar tu egoísmo, tu individualismo para favorecer a otro, aunque no sientas ni recibas nada a cambio. Eso es el ágape de Dios. Amor es sacrificar tu egoísmo y tu individualismo para favorecer a otros, aunque no sientas ni recibas nada a cambio. Entonces, un hermano dice que un ministro excelente da de su tiempo y energía a las personas a quienes está llamado a servir, dedicando toda su vida
a verlos fortalecidos y edificados en el Señor. O sea, se brinda, da de su tiempo, da de sus esfuerzos para el bienestar de sus hermanos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15 dice, y yo, el mismo apóstol Pablo hablando, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. O sea, voy a dejar mis cosas inclusive, y aún yo mismo, dice él, aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo me gastaré por ustedes, yo les serviré y me gastaré y gastaré de lo mío por amor a vuestras almas. El apóstol Pablo aprendió a amar como el Señor Jesucristo amó a su iglesia, y todos los apóstoles dieron su vida por amor a sus hermanos para dejarles un ejemplo de ese amor sacrificial. ¿Cuánto nos preocupamos por nuestras cosas? Debemos dejar nuestro egoísmo, nuestro individualismo y darnos por la iglesia, darnos por amor a nuestros hermanos, por amor a las almas de nuestros hermanos. Porque todo lo que Dios nos ha dado, cuando Él nos ha rescatado, todo lo que, como les decía el otro día, todo ese combo que vino con la salvación, no es para que te quedes en tu casa, tranquilo, es para que edifiques la iglesia del Señor. Pero también Pablo dice que debe ser un modelo para los creyentes en espíritu y fe. Fe, acá Pablo le dice que sea un modelo en su confianza y fidelidad a Dios. Los pastores tendrán situaciones difíciles, pruebas y debilidades como cualquier otro hermano en la iglesia o hermana. Pero los hermanos necesitan ver un modelo para confiar en Dios en esos momentos. Ellos podrán imitar, mis hermanos, ellos van a imitar, pueden imitar nuestras quejas y berrinches cuando estamos en momentos de dificultad, pero también pueden imitar nuestra manera de aferrarnos a las promesas de Dios cuando Él nos dice y nos recuerda que no te dejaré, no te abandonaré. Y entonces el creyente, aquel que está ahí junto al Señor buscando ser un ejemplo para los demás, se aferra a esas promesas y persevera en fe. El mundo está lleno de quejas. Nosotros debemos aprender a aferrarnos y ser un modelo para aquellos que también padecen las mismas cosas que nosotros. Es fácil posiblemente decir a otro hermano, debes confiar en el Señor, mi hermano. ¿Y qué de nosotros? Mi hermano, tienes que descansar en estas debilidades, en esta prueba que estás pasando, mi hermano. Debes confiar en Dios, debes descansar en Dios. Pero cuando nos llega la tormenta a nosotros, Señor, ¿no te importa que muramos? Debemos ser un modelo, un ejemplo para los creyentes. Un modelo también, dice Pablo, a los creyentes en pureza. Pablo se refiere a la pureza moral y espiritual, pues así como en Éfeso, en nuestros días hay tanta inmoralidad sexual, pasiones netamente pecaminosas, y los creyentes necesitan ver un modelo para mantenerse puros en un mundo donde son bombardeados constantemente por todos lados con armas tan inofensivas como un celular. Por el celular recibimos muchos bombardeos. Y los creyentes necesitan un ejemplo para poder vivir una vida de pureza. Es por eso que Pablo en su segunda carta le va a decir a este mismo Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de esas pasiones juveniles.
Entonces, Timoteo no tenía que pararse en el púlpito a mostrar sus títulos académicos para que lo respeten o para que no lo menosprecien por su juventud. Su vida ejemplar sería su carta de presentación. No tendría que él decir nada mostrando su propio ejemplo en su propia vida, una vida de piedad. Esto demostraría que él cumple con los requisitos que Pablo mismo había dicho antes para todos los obispos, que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, todo eso ya lo hemos estudiado. Él estaría dando evidencia de esto. Pero hay algo más. Hay algo más que le ayudaría a Timoteo a ganarse el respeto de los hermanos. Y dice ahí que ser un ministro, algo más que le ayudaría a poder de alguna manera ganarse el respeto, es que debía ser un ministro que se ocupaba y se preocupaba en ministrar la palabra de Dios públicamente a la iglesia. Versículo 13 del capítulo 4 dice así: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo otra vez expresa su deseo de ir a verlo pronto, pero como dijo ya antes, podría retrasarse, pero mientras esto ocurra, Timoteo debía encargarse de exponer las Escrituras en la congregación. Y de esta forma incluso podemos ver un modelo de las reuniones del tiempo de Pablo en la iglesia. Cuando Pablo dice, ocúpate de la lectura, ocupa tu tiempo de la lectura, se refiere a la lectura, a las lecturas públicas de las Escrituras. Ya antes había hablado acerca de nutrirse de las palabras y ahora dice que él debía ocuparse de la lectura pública de las Escrituras. Esta práctica se llevaba a cabo en las sinagogas, donde la lectura pública de las Escrituras constituía una parte importante en la liturgia de las sinagogas judías. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros podemos ver en Nehemías capítulo 8, versículo 5, ustedes recuerdan que Nehemías estaba en un lugar congregados, estaban todo el pueblo en este lugar. Dice que piden traer el libro y entre eso dice que, versículo 5, que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Y ahí empieza a leer la ley que estaba escrita. Y los levitas, en el versículo 7 dice, y los levitas, los nombra, ¿hacían qué? Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Eso es cuando Pablo le está diciendo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y después ya en el Nuevo Testamento tenemos relatos cuando Jesús se encuentra en la sinagoga y le dan para leer al profeta Isaías. Y luego él da a entender su lectura. Él dice, esta profecía hoy se ha cumplido. Luego los apóstoles también seguirían esta práctica. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo yendo a una sinagoga, dice, ellos pasando por 13, 14 al 16, dice, ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación. Después de la lectura venía la exhortación. Dice, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y él iba a dar a entender lo que se había leído ese día, en la exhortación. Y después, por los demás relatos
podemos entender que esta práctica se trasladó a la iglesia donde se leían en primera instancia la ley y los profetas. Después al tiempo se incluían la transmisión de la doctrina de los apóstoles. Acuérdense, en Hechos dice que estaban reunidos y ellos escuchaban y ellos seguían bajo las doctrinas de los apóstoles. O sea que ellos empezaron a transmitir las enseñanzas de los apóstoles y finalmente se leían públicamente las cartas como la que estamos estudiando. Colosenses capítulo 4, 16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea las leáis también vosotros. O sea, públicamente se leían y luego se daban a entender en exhortación y en enseñanza esas lecturas. Entonces, como leíamos, debemos leer, debemos hablar acerca de la palabra de Dios, pero esa lectura debe ser acompañada, como decía, con la exhortación. La exhortación que realizan los pastores o los que guían la iglesia puede venir en forma de amonestación, de advertencia, de consejo o de consolación, pero siempre es un llamado al pueblo a aplicar y obedecer las verdades que se les ha sido expuestas. En eso consiste, nosotros estamos exponiendo la verdad, pero también a la vez los exhortamos a que juntos podamos obedecer a la palabra de nuestro Dios, que podamos aplicar en nuestras vidas estas verdades. La lectura, la exhortación, pero también Pablo agrega la enseñanza. Es por eso que Pablo incluso antes dijo que uno de los requisitos para el pastor obispo es que sea apto para enseñar. Se refiere a que la doctrina debe ser aplicado a la vida de los creyentes. Los pastores, como Timoteo, debían enseñar a los hermanos a llevar la teoría a la práctica. Y de esa forma llevarían gloria a Dios. Apto para enseñar no es solamente apto para predicar, sino poder enseñar a los hermanos a llevar adelante todo lo que aprendemos en la teoría, escuchamos y somos exhortados a la práctica en nuestra vida cotidiana. En todos estos relatos prácticamente, ya hemos escudriñado esos 2 versículos de hoy, pero prácticamente he tenido que hablar más refiriéndose al liderazgo de la iglesia, al pastor, a los pastores de una iglesia sana, que para ganarse la confianza de la congregación debían ser ejemplo a los creyentes. Pero ahora, como una forma de aplicación, como una forma de entender también en la respuesta de la iglesia, debemos preguntarnos si estos ejemplos que deben ser los líderes de la iglesia debe repercutir en la vida de la congregación también. Entonces, ¿qué del resto de la iglesia? Pablo le dice que nadie debe menospreciar al pastor, o sea, a Timoteo nadie podía despreciarlo. Entonces nadie puede menospreciar a los que guían la iglesia del Señor, aunque sean jóvenes. Si Pablo, llegando a los 40 años, era considerado joven, nosotros aún también somos considerados jóvenes, aunque haya llegado yo a los 40, ya estoy viejo. Pero somos jóvenes. Y hay personas más grandes que nosotros. Pero nadie puede menospreciar a aquellos que Dios ha estado capacitando para guiar la iglesia. Ya hemos aprendido en los relatos de esta carta de Pablo que los que guían la iglesia debemos ser ejemplo, o sea, ejemplo a ustedes, mis hermanos. Debemos ser sus modelos de creyentes. Y verdaderamente esto debe exhortarnos y en lo particular me exhorta porque yo soy sincero, yo soy consciente de que a mí me falta mucho para poder decir, como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Sé que me falta mucho en lo personal,
Y esto debe evaluarlo cada uno de los hermanos que enseñamos en esta congregación. Pero es por eso que nosotros, hermanos y hermanas, les pedimos de sus oraciones. Sé que oran, mis hermanos, sé que oran por nosotros, pero no se cansen de orar por el liderazgo de la iglesia. No se cansen, porque nosotros tenemos una responsabilidad de ser ejemplo a cada uno de ustedes. Y no es una carga, sino que es algo que el Señor ha puesto en nosotros. Pero ahora bien, si el Señor nos ha puesto en este lugar, y mientras nosotros nos esforzamos, ustedes también tienen cosas que hacer como parte de una iglesia sana. Ustedes también deben responder a las enseñanzas de Pablo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, ¿qué es lo que Pablo le dice a la iglesia? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, que es lo contrario a tenerlos en poco. No los tengan en poco, no los menosprecien, más bien ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. De la misma forma, el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 7 dice esto: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Esto no solo es para nosotros, también es una respuesta que debe dar la iglesia al Señor. Hermanos y hermanas deben entender que cuando la autoridad de los pastores es menospreciada, es tomada en poco, cuando los creyentes no se sujetan al modelo bíblico, a lo que Dios ha establecido por medio del Espíritu Santo, mis hermanos deben entender que eso no beneficiará a nadie, sino más bien perjudica a la iglesia, nos perjudica, a ustedes mismos se perjudican. Y cuesta decir esto porque por ahí estaría bueno que un pastor de afuera venga y les diga esto, pero es nuestra responsabilidad enseñarles que deben sujetarse, deben tomar en alta estima a los que les predican, a los que les enseñan, los amonestan. En el versículo 13 del autor de Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan como con alegría y no quejándose. Si no obedecen a sus pastores, si no se sujetan a ellos, si los toman en menos o le toman en poco, lo menosprecian, esto va a ocurrir. Dice, porque esto no es provechoso, porque esto no os es provechoso. No les conviene tomar esa actitud. Y por último, debo decir que estas palabras de ejemplo es para todos aquellos que se encuentran en autoridad. Por ejemplo, los padres. Mis hermanos, los que somos padres, nuestros hijos están bajo la autoridad que Dios nos ha puesto, ellos están bajo autoridad de sus padres. Tus hijos esperan ver un modelo a seguir, tanto en la sociedad como en la iglesia. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu forma de hablar cuando estás con tus amigos incrédulos o con tus familiares que no han creído todavía en Cristo? Tus hijos necesitan ver un modelo de cristianismo, un modelo de ese amor ágape, que ama a su Salvador y que ama a sus hermanos, que sacrifica su tiempo e incluso su descanso por estar con ellos, porque la iglesia del Señor es importante. Cristo dio su vida por ella, mis hermanos. Si un día le enseñas a tus hijos y les dices que la iglesia del Señor es tan importante porque es la novia de Cristo, ellos esperan ver que para vos es importante.
Ellos van a medir tus palabras por tu conducta, por cómo vos veas a la iglesia. ¿Cuánto es que te cuesta no asistir a la iglesia, por ejemplo? ¿Es fácil faltar a la congregación? Bueno, ellos van a asimilar de que no es tan importante. ¿Te es fácil tomar la decisión no ir a la reunión de oración, no ir a la reunión de estudio, no ir a la reunión de los domingos? ¿Te es fácil? Tus hijos lo están viendo. Entonces, cuando vos le digas, hijo, debes creer en el Señor, debes amar su iglesia, no te van a creer. ¿Y qué de los que no tienen hijos? Mis hermanos, jóvenes, mujeres, los que no tengan hijos, no importa que sean jóvenes o adultos, no veas tu edad como un impedimento para hacer ejemplo a otros. A todos va esto. Vive de tal modo que otros puedan ver a Cristo en vos. Es necesario que nosotros podamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestras vidas y ser ejemplo a los demás. Así fueron los hermanos de Tesalónica. Los hermanos de Tesalonicenses, y con esto esta lectura termino. Capítulo 1, versículo 2 al 10. Escuchen cómo estos creyentes vinieron a ser ejemplo a los demás. Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos hermanos vinieron a ser imitadores de Pablo y de Cristo. Vinieron a ser ejemplo a otros y divulgaron la palabra del Señor.